misterio revelado o manipulación y estafa? Resolvamos este enigma. La primera vez que yo conocí la terapia Reiki, hace muchísimos años atrás, lo hice a través de una de mis hermanas, Mónica. Un beso, Gordi. Con ella la descubrí como paciente, tenía que hacer sus prácticas, es más, la acompañé en ese momento, vivía en la ciudad de Pergamino, en Argentina, y ella venía de Chile y quería aprender de estas terapias, quería saber, había escuchado, había leído sobre esto, pero ambas, ella siempre fue un poco más creyente que yo, en aquella época yo siempre fue abierta a estas cosas, pero tenía dudas, así que tenía que viajar a la ciudad de Buenos Aires a hacer su primer curso. Nunca me voy a olvidar porque tuve la oportunidad de acompañarla, así que emprendimos el viaje y yo no hice ese curso, lo hacía ella sola. Y recuerdo que era ahora pienso que fui un poco a ver a dónde iba, si no vaya a ser que la engañen, por una historia personal que tiene mi hermana, que no viene el caso para que te cuente. Entonces, fui un poco como protectora, creo yo. Lo digo mirando para atrás hoy, en ese momento no me había dado cuenta. Así que fuimos a una puerta, creo, si mal no recuerdo, era una puerta de hierro antigua, una casa, donde tú entrabas, inmediatamente se veía una de estas escaleras caracol, que son de metal, y iba todo hacia arriba. Cuando entré, recuerdo haber sentido ese olor a incienso, y el olor que hoy sé que tiene que ver con la energía Reiki. Es un olor metalizado. Y también, inmediatamente cuando sentí ese olor, recuerdo perfectamente que en mi interior es una visión, pero a ver, es milésima de segundos, se me apareció el color blanco. Así que la miré y le dije, gorda, esta es una escalera al cielo. Cuando te pasamos a buscar, y no recuerdo, eran 8 horas, no me acuerdo. Así que salí y iba con otra persona más que era su esposo en ese momento y bueno, nosotros nos fuimos a esperarla. Cuando vuelve, por supuesto, había que practicar y claro, me presté. En aquel momento yo sentía o creía que estaba bastante bien, pero me presté a que me hiciera la terapia, me hizo las 5 sesiones rigurosas de aquel primer nivel de Usui y por supuesto sentía la energía, me daba cuenta que me relajaba, me tranquilizaba, que me había servido, porque estaba en un momento especial también de mi vida, donde tenía que tomar algunas decisiones importantes, no tenía ningún problema de salud, ningún problema de crisis personal, pero sí sentía que quería clarificarme en algunas cuestiones. Bueno, esa fue mi primera vez. Pasaron muchos años, digamos, no sé, 4, 5, 6 años, hasta que un día me encontré con que había puesto un pequeño comercio en la ciudad, casualmente, que tenía que ver con todas cuestiones religiosas, o sea, tener los artículos para aquellas personas que eran de diferentes culturas, de diferentes religiones, al menos las que conseguía en Argentina. También, por supuesto, era un comercio de ropa, de muchas cosas, porque uno cuando empieza un camino, hoy lo sé porque estudié astrología védica y por eso la amo profundamente, uno va yendo a su destino sin saber. Va encontrando poco a poco como pequeños mojones en su vida que lo llevan ni más ni menos a donde tiene que ir. Así que yo puse un comercio, no creía en la sanación, en el tema energética, en el tema de salud. Sí había practicado otras veces con algunos compañeros de la municipalidad, de los cuales ahora que estoy haciendo estos videos, yo quiero decirle a todas las personas que voy conociendo y cuando voy contando parte de mi historia, de los lugares, porque aquellos que también son cercanos a mí saben que me han mudado
a distintos países y desde muy pequeña a distintas casas y tengo amigos por todos lados, pero bueno, la vida me llevó a que no los pierdo, porque los quiero a todos y con todos tengo contactos, pero sí se pierde eso de estar cerca, todos los días ahí. Así que a mis amigos de la municipalidad les mando un beso, Municipalidad de Pergamino, tal vez algunos me estén viendo. En aquella época que yo puse ese comercio, yo creí que era puramente un negocio. Poco a poco me di cuenta que no, que había algo más. Bueno, vino la crisis del 2001, para resumir. Vino la crisis del 2001 y el comercio, mi comercio, el que tanto esfuerzo me había dado y del cual poco a poco empezaba a ser muy exitoso porque vendía sobre todo, increíblemente, inciensos y velas, no tanto ni vestidos, ni faldas, ni nada de eso que tanto había puesto para que la gente llegara al comercio. Bueno, entró en crisis, así que yo, como tantas otras personas que pasan crisis económicas, pensé, bueno, tengo que hacer algo más, si no, no voy a poder mantener este negocio, que recuerdo que se llamaba Caravana. A lo mejor, si tú lo conociste, cuéntame qué pensabas, cómo lo veías. Entonces, cuando vino esta crisis y tuve un problema para sostener el negocio, pensé, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y en alguna época anterior, nunca exclusivamente por dinero, sino por inconsciencia, decíamos con esta hermana mayor, incursioné en el tarot, pero desde un lugar muy, muy intuitivo. No lo hice desde el lugar de estudio como hacen hoy, desde este tema de saber tirarlo muy bien. Yo lo hacía entre amigas y así empecé un poco con las cuestiones energéticas. Así que dije, bueno, podía comprarme un tarot y ver si alguien quiere venir a consulta. Bueno, me duró poco, honestamente, porque no sé si había una o dos o tres personas hasta que llega una señora. Nunca la voy a olvidar, porque esa señora me hizo ver a mí, me hizo descubrir, sin saber, mi verdadera vocación. Yo ya había empezado 2 veces la universidad y las 2 veces, por X motivos o por mí misma, la había dejado. Así que estaba un poco frustrada en ese aspecto. Siempre me gustó mucho estudiar, pero no se me daba. Cuando viene esta señora, ella me pide que le tire el tarot. Perfecto, tenía una salita aparte, todo preparado, prendí mis inciensos, todavía tengo su rostro grabado, y era una señora que tendría, bueno, posiblemente de mi edad o un poco mayor. Ella me dice, yo quiero saber que si mi esposo me engaña. Y claro, yo cuando tiraba el tarot nunca me gustaba este tipo de preguntas, como si yo ya supiera que este tipo de consultas no eran buenas para las personas. Así que le dije, no, yo no tiro el tarot para saber estas cosas, es que es posible que ni siquiera lo vea. Lo que puedo decirte es cómo estás, si estás bien, o qué es lo que está pasando, o cómo te puedo ayudar. Bien, recuerdo bien que le tiré el tarot, pero ella se fue conforme, pero yo no me quedé bien. Así que cuando ella se fue, me pagó y me quedé pensando, o si quieres, meditando de algún modo. En ese momento voy hacia el mostrador y pienso, si yo supiera hacer Reiki, seguramente le hubiera ofrecido algo mucho mejor a esta señora que un tarot. Y con esto vuelvo a repetir, no quiero desprestigiar a las personas que tiran el tarot, simplemente que yo sabía que esa persona tenía una dificultad, no me preguntes por qué, que era una dificultad física, lo sentí, me di cuenta, claro, bueno, está bien, en su corazón, estaba triste, estaba mal, estaba celosa, estaba preocupada, fuera cierto o no fuera cierto, le dolía el corazón. Y yo quería darle más que información.
Así que en ese momento estaba con mi pareja, la pareja de ese tiempo, y él, que siempre me ayudó en todas estas cosas, a desarrollarme, me dice, pero bueno, ¿por qué? Te llevo a Buenos Aires y tú te inicias y haces Reiki. Entonces, en aquel momento tenía un bloqueo personal. Mi bloqueo era que yo tenía una hermana en la misma ciudad que hacía este trabajo. Así que pensé, pero vamos, yo no voy a hacer competencia a mi hermana. Mónica hace este trabajo. Y él me dice, Elsa, no podés pensar así. Pergamino es grande, la ciudad es enorme y tú también puedes hacer Reiki y puede haber trabajo para ambas. Entonces lo miré y pensé, tiene razón, ¿por qué no? Así que, bueno, busqué por internet, pensé en ir a otro lugar, increíblemente, a donde había ido ella, a otra escuela, y empecé, hice mi primer nivel de Usui, pero en otra escuela, porque pensé, vamos a buscar otros maestros para no ir exactamente al mismo lugar y tener otras enseñanzas. Así que hice mi primer nivel de Reiki. Cuando fui, me pasó algo maravilloso, porque mi pareja, como toda pareja protectora, también me quiso acompañar, lo que yo hice con mi hermana, de una manera inconsciente, pero él lo hizo de una manera consciente. En aquella época me llevó, y cuando entramos, el lugar donde, esta vez la escuela donde yo iba, era una escuela que al final era un departamento. Bueno, como muchas cosas en Argentina, y hoy mismo yo enseño a veces cursos en mi propia casa. Así que era un departamentito. Empezamos a ir hacia la dirección y nos dimos cuenta que estaba pasando de una zona que es muy segura de la capital a unas 2 o 3 calles más allá. Bueno, daba un poquito de preocupación. Subimos y entonces entramos a ese departamentito y yo hago una prueba. Pensé, voy a ver si me equivoqué o no de lugar, porque claro, yo también dudaba, todos dudamos, pero este tipo de cosas, que es intangible, que es abstracta y que es muy misterioso, porque todo lo que es terapias energéticas, desde ya les voy a ir contando que para los que no saben, hay un gran misterio. Así que siempre llevándome por mi gran intuición o por mi confianza, o si quieres por mi valor de ir a buscar lo que creo que tengo que ir a buscar, estaba vacío, me hicieron entrar, pero entré a la mitad de la sala y de pronto sentí un olor especial. Sentí ese olor nuevamente recordándome aquel lugar que había ido mi hermana, el olor que desprende la energía Reiki cuando hay un curso. Así que miré a mi pareja y le dije, anda tranquilo, este es el lugar. Muy bien. Cuento esta anécdota y después tal vez siga con algunas cosas a tener en cuenta si te interesa aprender o si te interesa recibir estas terapias. Algunos consejos para que estés un poquito más tranquila de estar en el lugar indicado. Me pasó algo curioso que quiero contarte. Cuando entré, me dice que tengo que esperar porque faltan 6 personas más. Aquellas personas, la maestra, que era una maestra que tampoco me pude olvidar, ella me dice, faltan 6 personas más, vienen de Córdoba, vamos a esperarlos un ratito. Ah, sí, bueno, yo estaba sola, todo el lugar para mí, había infusión, galletitas, me quedé ahí esperando, no sé, 15, 20 minutos, lo que fuera, ¿no? Hasta que de pronto ella entra y me dice, mira, acaba de recibir un mensaje, evidentemente, no sé por qué, te va a tocar hacer el curso a ti sola. Todo para ti, me dijo y me sonrió. Porque estas 6 personas tuvieron un problema en la ruta, nada grave, pero se les rompió el auto y no van a poder venir. Así que tuve la fortuna de ser la única y tener a esa maestra toda para mí. Como era sola y el curso demoraba menos tiempo, ella me dice, bueno, terminamos el curso, me inicia, fue bellísimo, y me dice, bueno, te voy a hacer terapia, ya que eres sola,
aprovechamos y te hago una sesión para que la sientas. Y siempre digo, ella desbloqueó algo muy fuerte que yo tenía con respecto a estas cosas. Y creo que también tenía que ver con mi profesión, después lo supe. Cuando ella me está haciendo la sesión, de pronto, para mi gran asombro, yo estaba muy relajada y cuando estaba en mi pecho me hace saltar de cintura para abajo, como si fuera un latigazo, saltaron mis piernas y mi cuerpo. No, a ver, se movieron involuntariamente. Cuando yo estaba muy relajada, cuando siento esto, obviamente me vuelvo a conciencia, vuelvo al cuerpo, digo yo. Cuando termina la sesión, ella me dice, ¿cómo ves? Esto que te pasó, tenías un problema en tu cadera, tiene que ver con el desarrollo de tu profesión, encontrar tu propósito, encontrar qué vienes a ofrecerle, lo que vienes a ofrecerle a los demás. Así que bueno, terminamos, le agradecí y volví. Y cuando vuelvo a ver a mi pareja para subirme al auto y volver a mi ciudad, lo miro y le digo, ¿cuántos años estuve para saber lo que quería hacer? 2 veces empecé la universidad. Bueno, hoy te digo, hoy descubrí mi vocación. Y a partir de ahí, no paré de estudiar, no paré de aprender, no paré de darme cuenta de lo que significa poder hacer esto y también de luchar contra muchas dudas, decía yo, de llevar luz a las personas en todos los lugares a donde iba, en las reuniones de cumpleaños, explicar, o cuando la gente se ponía a hablar y decía que éramos una secta, que los maestros de Reiki éramos una secta, que había que tener cuidado. Yo me reía mucho, digo, ¿pero qué dices? Y ahí hacía docencia, llevaba luz. Cuando a veces o algunos de nosotros, seguramente a mi hermana también le pasó muchas veces, o no, bueno, no lo sé, o alguno de ustedes, si están escuchando y son maestros de estas terapias o de Reiki, en aquella época le decían que bueno, que era mentira. Efecto placebo, ahora lo recuerdo. Y bueno, cuando uno va haciendo terapia, alguien como yo, que es absolutamente también racional, que tengo una mente que colabora cuando hago terapia, pero nunca se interpone a la investigación, porque yo hice una investigación. Yo trabajé, pero también investigué, y esa investigación hoy me está llevando a hacer algo que muy pocos reikistas hacen, que es un diagnóstico energético sin conocer a la persona. He desarrollado tanto la percepción investigando y claro, trabajando mucho, que siento en mi propio cuerpo aquello que le está pasando a la persona. Así que ese fue mi inicio, pero después, mucho tiempo después, seguí siempre investigando. Pero tengo fortuna, porque evidentemente es mi vocación y también un poco, a ver, ¿cómo decirte? Mi propósito en la vida con respecto a la profesión, sí, porque siempre, de una manera muy misteriosa y casual, cada vez que aprendí algo, inmediatamente yo tenía la fortuna de que venía gente a pedirme que haga esa terapia, que le haga lo que había aprendido. Y siempre busqué tener resultados, no solamente calmar, relajar, o lo que al principio decían, sí, me relaja, pero... Bueno, lo que le diría, sigo enlazando todo esto, lo que le diría a muchas personas que les interesa o que se han iniciado, por ejemplo, algunos que quieren ser profesionales. Está bien, Reiki se sabe que puede ser una terapia que puede complementar a cualquier otra. Si eres masajista, excelente para iniciarte en Reiki, porque te va a proteger mucho y va a impedir que absorbas toda la energía de tu paciente y te quede a ti. No es que te queda, pero te agobia, te pesa después. Si
Obviamente puede ser complementaria, pero desde ya te diría que si quieres desarrollarte como sanador energético, tienes que prepararte. ¿Qué significa? Tienes que hacer tus cursos. Y está bien, ya sé que es un curso y algunos que no saben de estas cosas van a decir, con un simple cursito, como decía un tío mío cuando Mónica se había iniciado. ¿Qué pasa? ¿Con un simple cursito ya vas a ver? Pues sí, el curso te prepara, o esa iniciación te prepara las antenitas que hay en tu aura, hay algunas antenas, es como si fueran la radio. Ponen o orientan esas antenas en tu aura para que capten la energía, para que la puedas canalizar y puedas transmitir a través de una técnica. No es así nomás. Hay una técnica. Si no te inicias por un maestro, no sirve. No importa si está en internet todos los símbolos. No importa que te cuente un amigo cómo hace Reiki. No importa que veas un video y sepas cómo se hace en terapia. No sirve. Desde ya te digo, va a utilizar tu propia energía. Porque nuestra energía es finita. Y lo sé, también lo confirmo con la astrología védica, con otras culturas. Nosotros tenemos un inicio de vida o una reencarnación, si creemos en la reencarnación, y si no, nacemos y tenemos una cantidad de años, una cantidad de respiraciones o prana. Inspiro, ahí va el oxígeno, ahí también va el prana, ki, chi, la energía vital. Expiro, suelto, libero todo aquello que ya no me sirve. Cuando inspiro, el oxígeno o esa energía que lleva el oxígeno va a nuestras células, porque somos energía. Hoy ya se sabe, hoy no podemos decir que no. Hoy la ciencia lo dice, y si lo dice la ciencia siempre es verdad. Bueno, para muchos sí. Nosotros, los que empezamos hace años, fuimos un poco solos, pero empíricamente sabíamos que funcionaba. Nuestros pacientes, la gente a la que le hacíamos estas terapias, nos lo agradecían, nos reconfortaban a seguir. Y aquí estamos. Muchos de nosotros somos mayores ya, pero nos sentimos muy satisfechos. Y como decimos muchas veces con la Gordi, Mónica, decimos que Reiki nunca te deja pie. Es un dicho, a lo mejor argentino o de otros países, no lo sé. Nunca nos dejó sin trabajo. En los peores momentos, la gente venía a vernos, porque sabía que a pesar de todo lo que se podía decir, les hacía bien. Y en muchos sentidos. Ya te voy a ir contando, porque el tema de ser terapeuta energético es saber qué es lo que está haciendo en nuestro paciente esa energía, en qué los está ayudando, porque si no, la persona va a pensar, obviamente, que se siente bien, pero no sabe hacia dónde va. Nosotros le ayudamos a entender por qué, dónde, cuándo está trabajando la energía. Y eso se desarrolla, no te lo enseña ningún curso. En los cursos de Reiki, cuando enseño, digo que uno no se recibe de maestro en estas profesiones o como en otras, cuando pasaron 5 años y tiene un examen, como 5, 6, 7 o 10, algunas profesiones no universitarias. En esta profesión uno comienza el camino cuando se inicia, pero el maestro le lleva tiempo para hacer. Es el inicio del camino del maestro cuando tiene el curso. Bien, así que si te interesa dedicarte solamente a las energías energéticas y hablando especialmente hoy de Reiki, te diría que es fundamental que te prepares. ¿Qué significa prepararme, Elsa? Yo hice un nivel o 2 de Usui, y entonces Usui tradicional y Usui tibetano, que por supuesto está muy bien comenzar por ahí, porque Usui es uno de los pilares de Reiki, es una técnica que es simple, sencilla, pero es muy, muy,
muy eficiente para ayudar a los demás. A nivel emocional. Claro, con 1 o 2 niveles o hasta 3 niveles de Reiki Usui no alcanza para trabajar a nivel profesional. Puedes comenzar, tienes que comenzar por algún punto, tienes que practicar, tienes que descubrir cómo funciona. Pero si te gusta, si encuentras que sigues curioso con esto y quieres seguir aprendiendo, obviamente tienes que hacer maestrías, una al menos. Con una maestría de Usui tienes un poco de fuerza, tienes algunos símbolos maestros, que desde ya a ti que quieres formarte o tienes la duda o quisieras o esa curiosidad o quieres solamente hacerlo para descubrir el misterio o para desarrollarte en otra profesión, no importa, o para ayudarte, porque las iniciaciones también sanan, primero nos ayudan a nosotros a liberar parte de nuestros bloqueos, pero cuando estás enfermo, si estás enfermo, desde ya te puedo asegurar que iniciarte en Reiki solo para eso te va a ayudar muchísimo, desde muchos aspectos, no solo a nivel físico, porque primero la energía ayuda a liberar la parte energética, nuestro aura, es parte nuestra. No es que somos entes separados, nuestro cuerpo está separado de nuestra parte energética. Con él vamos a todos lados, tiene densidad, tiene distintas funciones en nuestro organismo. Y esa energía, ahí es donde primero se comienza a manifestar la enfermedad. Lleva muchos años para enfermarnos, para que la enfermedad se manifieste en el cuerpo físico, el más denso de todos. A algunas personas le puede llevar 2, 5 o más tiempo. Bueno, hoy también, por suerte, algunos médicos, algunos psiquiatras han sacado, hace años por supuesto, pero hoy ya se conocen, libros donde han hecho investigaciones y demuestran que la enfermedad tiene que ver con las emociones, en muchos casos, por supuesto, en la mayoría de los casos, pero la enfermedad como camino de sanación es uno de los libros más conocidos, que en su época, por supuesto, tuvo mucha resistencia y eran psiquiatras y se los criticó bastante por estas asociaciones de emoción y enfermedad. No le gustó nada a la ciencia, eso. Pero bueno, te decía, lleva tiempo enfermarse. Por eso algunos reikistas podemos hacer el diagnóstico. Seguramente hay muchos más que lo hacen. Y es un diagnóstico energético. Significa que nosotros tenemos la capacidad, por experiencia y por desarrollo de nuestra atención, te diría, nuestro desarrollo, donde desarrollamos, perdón por repetir, la percepción. Entonces podemos leer a través de nuestra propia aura, el aura de otra persona. Muchas veces, y por favor, les pido a todos los reikistas, los maestros con experiencia, aquellos que trabajan, que cuenten sus experiencias o que al menos, si están en desacuerdo, me lo hagan saber para poder hacer en Ágora, nuestro lugar de reunión, estos debates, que son muy interesantes, que la gente que no conoce quiere saber. Entonces, decirles que esto lo vamos desarrollando algunos y que por eso podemos hacer los diagnósticos energéticos. Como también esto de trabajar la sesión a distancia, ¿cómo puede ser? Después te voy a contar unos tips para que, si eres profesional, cómo hacer algunos pequeños detalles para ayudar a las personas con las que trabajas o le haces sesiones, les das cierta seguridad, les haces sentir más seguro en el momento en que te quieren contratar. Y por supuesto, estoy hablando de la gente que cobra para hacer la terapia. Las prácticas es una cosa, pero que está muy bien, que es necesario, pero si tú eres profesional y cobras, tienes una responsabilidad. Y la responsabilidad es que lo que haces se manifieste, tenga un resultado, si no, no sirve, si no, no es una buena terapia lo que estoy haciendo. Ahí tengo que utilizar mi inteligencia.
Si voy a un lugar a hacer alguna terapia, algo que me enseñen a hacer de energía, sea cual sea, y lo que primero tengo que confiar en mi maestro, tengo que pensar que me está diciendo la verdad. Pero claro, la duda está bien, es importante dudar en todas las profesiones, en todo lo que aprendemos, en todo lo que nos dicen muchas veces. Tenemos que aprender a dudar, tenemos que dudar hasta de lo que supuestamente son verdades absolutas, porque las verdades absolutas no existen, siempre son verdades relativas. Así que tú duda, pero pon en práctica tal cual y con respeto aquello que te enseñe tu maestro o tu profesor. Y si tienes el resultado, entonces ahí puedes empezar a confiar en la terapia energética que estás manejando. Bien, volviendo al tema, retomando el tema de que es importante formarse, con un nivel O2 tienes elementos, pero claro, en Usui tenemos el tradicional que tiene 4 niveles y el tibetano tiene 3, o sea, necesito una maestría. Ahora, yo con un Usui voy a ayudar a las personas, sobre todo en crisis emocionales, en momentos en que están confundidos emocionalmente o que tienen un traspiés, un desafío o un dolor fuerte. Pero cuando se trata de cuestiones mentales como depresión, hablo diagnosticada, o cuando tenemos problemas mentales como fobias, como miedos muy arraigados o una energía mental negativa, claro, porque estas cosas son de energía mental negativa, la persona entra en bucle y se empieza a crear una realidad muy oscura, se pone en estado de alerta, le genera estrés, es muy desagradable. Muy bien, en ese tipo de problemas que, como decimos hoy, a veces yo escucho y me gusta algunas personas que están como empezando a ocasionar un debate con la salud mental desde un lugar de positivo, desde un lugar de construcción, no desde un lugar de mera crítica a la psiquiatría, pero sí de un lugar de, bueno, podemos discernir, podemos pensar distinto. A veces se medica rápidamente a las personas con esto, con un problema de salud mental, por decir, un momento difícil, un duelo. Muchas personas, por lo menos aquí en Europa, lo que yo he visto estos últimos años, que son diagnosticadas por duelo, como depresión, y empiezan rápidamente a darles medicación. El duelo se transita. El duelo no se adormece, es algo natural, es algo que tenemos que vivir todos. Perdemos seres queridos. Y sí, hay personas que lo llevan mucho peor que aquellos que somos más, o que tenemos algunos planetas que nos ayudan, o que nos hacen vivir muchas experiencias de desapego y aprendemos que hay algo más, que siempre estamos conectados con esas personas que hemos querido, que siempre están ahí. Pero bueno, quiero decir que esas enfermedades han sido diagnosticadas y que bueno, se está comenzando a hablar de la salud mental desde otro lugar. También a los niños medicados por algunos problemas de ansiedad, problemas de inquietud, problemas de atención. Pero bueno, hay muchas maneras de ayudar a estos niños, muchas maneras, de una forma natural, sin tener que estar medicándolos inmediatamente. Al menos, te digo a vos, a cualquiera que tenga esos problemas, prueba, busca en tu zona. A veces me escriben, a veces me mandan mensajes, Elsa, quiero aprender contigo, quiero hacer sesiones contigo. No, si estás viviendo en otro país, yo por supuesto hago Reiki a distancia, pero si tienes cerca de tu barrio, seguro, cerca en tu ciudad, hay muchísimos reikistas hoy, personas que se forman para las terapias energéticas. Digo Reiki como podría ser otras tantas, medicina tensergética, por ejemplo, donde hay un gran maestro cubano aquí que hace muchos años que está enseñando, que se llama Cristian Salado, que es un gran profesor, es una persona que te va a enseñar muchas cosas, enseña visión aural y de ahí muchas cosas más
que me hizo descubrir que realmente existía el aura. Yo creí que era una teoría, el tema de los chakras. Y los pude ver, me sorprendió, me explotó la cabeza cuando hice ese curso. Cristian Salado también está dando cursos online. Búscalo, busca en internet, hazte los cursos. Vas a aprender, vas a descubrir cosas nuevas, vas a experimentar, vas a poder investigar. Esa es la idea. Pero si tienes algún problema de salud y, bueno, quieres Reiki porque lo sientes, porque crees que es lo que más confianza te da, o porque no puedes lograr el desarrollo de la visión aural con otras personas, como por ejemplo Cristian Salado, entonces te digo desde ya que cerca de tu barrio o en la ciudad próxima busques, hay reikistas, busca que sea un maestro, busca que esté formado, porque vas a obtener más posibilidades de sanación. O bien, tú, si eres profesional, te gusta el Reiki, fórmate Shambhala Reiki, Karuna, Reiki kármico, bueno, y muchos otros más. Tienes que hacer las maestrías. Cada uno de esos reikis mueve una energía diferente, te lo digo porque lo sé. Los símbolos son distintos y funcionan diferente. Los símbolos son herramientas, úsalos. Escucho a veces en Barcelona que dicen los chicos que vienen a consultarme, la onda está, todo es igual, no hace falta el ser maestro, no hace falta esto, si tú eres sanador, puede ser igual sin formación. No es así, no es así, hay que formarse, como cualquier otra profesión, tienes que trabajar, tienes que hacer Reiki. Si no haces Reiki, no puedes decir que no funciona o que funciona. Si tú te has iniciado y te gustó la iniciación, perfecto, pero después practica. Si practicas, esa técnica te va a ayudar, te va a hacer entender cómo funciona. Si eres maestro y además enseñas, también vas a darte cuenta que aprendes muchas cosas cada vez que enseñas. Porque el canal es aquel, por eso se dice que Reiki, la energía universal, es inteligente, es el que te va a ir guiando, te va a hacer ver qué está pasando, vas a descubrir que hay un misterio que sorprende, que te hace sentir que eres útil, que te trae paz, te aclara, te alivia, te ayuda a soltar, te ayuda a no dejar ir, te ayuda a confiar en vos, en tu propia percepción, tu propia intuición, te resuena cuando haces Reiki. Ves a familiares que te dicen cosas a veces. Cada persona tiene una experiencia particular. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes, aunque hay algo que es común a todos. Sin duda, funciona. Claro, algo que le dije siempre a mis alumnos, en una época a mí me habían dicho 5 sesiones, armonizas, ya está. Así que cuando yo recién empecé, y también cuando empecé a enseñar, hacía lo mismo, hacía 5 sesiones y después le decía a la persona, bueno, ya está, 5 sesiones, no hace falta que vengas más. Cuando fui obteniendo experiencia y fui aprendiendo otras terapias, me di cuenta que no es así. Algunas personas me decían, no, yo quiero venir, a mí me hace bien. Y venían una vez por semana, íbamos alargando las sesiones. A veces aprendí que hacer sesiones seguidas, eso siempre lo hago hoy en mi consulta, es muy importante sacar a la persona rápidamente, porque a veces, si sabes, si tienes muchos cursos, si te has formado, hay una revolución en ese paciente, en esa persona, y tienes que contenerlo, tienes que ayudarlo, tienes que estar ahí, no tienes que dejarlo una semana solito por la calle, porque puede tener crisis, porque no sabe qué le está pasando, porque le tienes que ayudar a pasar ese momento y explicarle. Así que a veces va a pasar que
puedes probar que esas sesiones, esas 5 sesiones, si la persona está realmente pasándola mal, que esas 5 sesiones se las hace seguidas. Prueba, porque ya sabes. En cuestiones de energía, primero confía y después investiga. Bueno, y aquí voy a cerrar, tengo muchas historias más, ya te voy a ir contando y tengo tips y más cosas para explicarte a vos, reikista, a vos, persona que no sabe nada de esto, a vos si estás enfermo, muchas, o a ti, perdón, dentro del argentinismo, muchas cosas más para ayudarte. Y a todas las personas les digo otra vez, estés donde estés, seguro, seguro que hoy tenés la fortuna de encontrar a alguien. Si querés algo natural, probalo. Encontrar a alguien cerca de tu casa. No me llames a mí para eso. Busca y vas a encontrar algún profesional que te va a ayudar. Y bueno, como siempre digo, todo lo bueno se comparte y se multiplica. Hasta el próximo.